Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. México está cerca de lograr la cobertura universal en salud. El Seguro Popular tiene 46.400.000 mexicanos afiliados, cifra que lo convierte en la institución de financiamiento más grande del país. Su cobertura incluye la atención médica de primer nivel con medicamentos para más de 1.400 enfermedades. Además, cubre el 95% de las causas de hospitalizaciones y la atención por especialidad en cualquier tipo de cáncer y VIH. Para hablar de estos avances que ha tenido el programa de Seguro Popular y por supuesto su futuro, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Salomón Chertorivsky, comisionado nacional de Seguro Popular. Salomón, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Severa Macario Esquetino, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por Salomón, la invitación. Cobertura universal que implica ¿qué? Que todo mexicano, por el hecho de serlo, tiene un mecanismo, cuenta con un mecanismo de financiamiento público para la protección a su salud. Eso es una gran cosa en materia de cómo se ha ido construyendo el sistema de salud de este país. Y yo empezaría tal vez con un poquitito de historia en ese sentido. México optó por un modelo que se conoce en el argot como bismarckiano, es decir, todos los beneficios sociales aparejados a la seguridad social. A muchos países les funcionó, como a Alemania o como a Francia. En el 43 se crea el IMSS, en el 60 el ISSSTE, y llegamos al año 2000 con dos grandes instituciones importantes para la cohesión social, grandes amortiguadores sociales de este país, pero que cubrían a la mitad de la población. 50 millones de mexicanos no tenían un empleador que les daba el acceso a la seguridad social y por tanto no tenían un mecanismo que garantizaba su financiamiento a la salud. Llega el Seguro Popular y hoy, corrijo un poquitito tu cifra, hoy son 47.3 millones ya de mexicanos que tienen garantizada la cobertura de su salud. A ver, el problema aquí radica en que, está bien, le das una mayor cobertura a todos, pero las instituciones son las mismas. ¿Cómo le haces para que más gente que tiene el derecho a recibir el servicio realmente lo reciba en función de la estructura médica que hay en el país? De acuerdo. Mira, te lo agradezco mucho porque es una de las preguntas normales. Si ahí estaba la demanda ya, ahora nada más le pusiste un registro. Para nada. El diseño de la Ley General de Salud que da vida al sistema de protección social en salud, que es el Seguro Popular, lo que estipula es una fórmula que por ley pone dinero por cada uno de los afiliados al Seguro Popular. Y es ese recurso que antes no existía, que soporta la protección a la salud de los afiliados, es decir, hay dinero que respalda mayor infraestructura, mayor equipamiento, más medicamentos, más tratamientos, la contratación de más médicos y enfermeras, de especialistas, en fin. La gran diferencia es que hoy el sistema prevé una cuota que el Estado mexicano pone por cada afiliado y es esa cuota la que respalda la efectiva atención. En materia de este Seguro Popular, para que funcione, necesitamos tienen que estar fluyendo recursos que en un seguro normal de gastos médicos pues los paga el asegurado. Acá la diferencia es que lo pone el Estado, o en su mayor parte lo pone el Estado. Para que esto funcione en el largo plazo, los costos que debemos incorporar no son únicamente los costos de atención, sino el costo de desarrollo del sistema para que efectivamente no ocurra lo que se refería ahorita a Esra, que de pronto pues tienes los recursos, pero no tienes en realidad cómo convertirlos en curación. No hay enfermeras, no hay médicos, no hay instalaciones. El Seguro Popular, ¿cómo está convirtiendo en infraestructura médica y en personal estos recursos? Así es, Macario. Efectivamente, hay un sistema de planeación alrededor de los afiliados, porque el afiliado otra vez es la base del sistema. A raíz de esto se estudia cuál es la capacidad instalada, cuántas camas hay en una zona específica, cuántas enfermeras hay por cama, cuántos doctores hay por afiliados, en fin, y se hace el plan para ir creciendo la infraestructura. En lo que va de la administración del presidente Calderón, se han construido, remodelado, mejorado más de 3,000 nuevas hospitales o unidades médicas. Es una cifra impresionante. Se han regularizado más de 70,000 trabajadores de la salud que pertenecen al sistema. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Es que el sistema permite pagar por el servicio. Es decir, el Seguro Popular no tiene clínicas de hospitales, financia clínicas de hospitales,
paga servicios, un cáncer de mama, un evento que se paga. Y en ese sentido, Macario, inclusive los privados pueden participar en el ofrecer servicios a los afiliados del Seguro Popular. O sea, estas 3,000 unidades que se han remodelado, reconstruido, lo que sea, nuevas, algunas son 1,000. del Seguro, otras son del ISSSTE, otras son de Salubridad. ¿Cómo funciona? No. Todo el sistema, que pueden ser casi 20,000 unidades médicas de todo tamaño, que van desde las más humildes en la Sierra de Guerrero hasta los institutos nacionales de salud, el Hospital General de México, el GEA González, el Juárez. Toda esta red de hospitalaria es la que presta servicio a los afiliados, sin incluir hoy al IMSS y al ISSSTE. Salomón, una de las críticas académicas que se han hecho a lo largo de la existencia del Seguro Popular es que precisamente por este sistema bismarckiano, en donde hay cierta población que es la población formal del país, que tiene atención, en contraposición a un gran sector informal de la economía mexicana, que de acuerdo con cifras del INEGI hoy llega más o menos a 13,5 millones de personas que no tienen atención de salud. Darles el seguro y darles esta posibilidad de atenderse implica perpetuar que México va a tener economía dual toda la vida, porque ya se les está atendiendo, y no es un mecanismo que los vaya formalizando en otros aspectos, simplemente se está atendiendo una necesidad específica, pero no esta vinculación hacia adelante de ir disminuyendo la informalidad del país. ¿Cómo está esa visión? Te agradezco mucho la pregunta, y déjame tratar de dividirlo en algunos aspectos. El primero, si me permites, trataría de hacer una referencia nada más filosófica o ideológica. Es decir, está muy bien la seguridad social, pero la seguridad social, desde su creación en el finales del 19 con las leyes de Bismarck, está aparejado al estatus laboral. Es decir, yo trabajo para poder compensar ingreso perdido de manera temporal o permanente. Sin embargo, en 42, afortunadamente llega Beveridge en Inglaterra y dice, está muy bien la seguridad social, pero hay temas que son derechos humanos, que no tienen por qué estar aparejados al estatus laboral de las personas. Y la salud es uno de ellos. Y por eso en Inglaterra se crea el primer sistema universal de salud. En 1983, México decide que la salud fuera una garantía constitucional. Y es así como la protección a la salud se refleja en el artículo 4. Y esto no había sido instrumentado. Entonces, primero lo que yo te diría es, todo mexicano, por el hecho de serlo, sin importar su estatus laboral ni nada, tiene derecho a que el Estado encuentre un instrumento, un mecanismo para financiar su salud. ¿Qué cosa más injusta que antes un niño que nacía y necesitaba financiamiento para su salud lo tenía o no derivado del estatus laboral de sus papás? Digo, por lo menos no es el país donde yo hubiera querido vivir. Pero ahora bien, existe un sistema mixto, existe un sistema contributivo, que son las instituciones de seguridad social, y un sistema no contributivo o basado en impuestos generales, que es el Seguro Popular. Y en ese sentido, la teoría te diría que puede haber distorsiones. Y creo que para hablar de eso, lo primero que hay que hacer es muy justo en la separación de lo que con simpleza hablamos como formal e informal. Exacto. Porque en lo informal, porque más bien la diferencia debería ser asalariado y no asalariado, o la diferencia debería radicar en el tipo de patrón que tienes, o más bien si tienes patrón. Claro. Porque en lo informal tenemos a los trabajadores del campo, a los plomeros, a los carpinteros, a médicos, a notarios, a abogados, y bueno, yo creo que algunos de los comunicadores cobrarán con recibos de honorarios y pagarán puntualmente sus impuestos. No cobramos nosotros nada, pero bueno, sí. Aquí es pro bono, es televisión pública. Pero hay muchos mexicanos que se despiertan todos los días a trabajar de manera lícita, que pagan impuestos por otras vías que no son a través de un patrón, y sin embargo no tenían un mecanismo de financiamiento para su salud. Entonces, lo primero es separar por tema ideológico y por un tema práctico de la construcción del mercado laboral mexicano la diferencia entre seguridad social y entre garantías individuales. Las garantías individuales se tienen que instrumentar con otros mecanismos que no son los inherentes necesariamente a la seguridad social. Podemos hablar de salud universal, no debemos de confundirlo con hablar de seguridad social universal. Son dos conceptos diferentes y si no partimos de esa diferencia nos confundimos. Y la parte técnica, teórica. A partir de que entre en vigor el Seguro Popular, hay evidencia robusta
más de 3 trabajos muy serios, muy profesionales, uno de ellos desarrollado por un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, otro por el CIDE, otro por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y otro más por el Banco Mundial, en donde los 3, con metodologías diferentes, llegan a la misma conclusión. El Seguro Popular no incentiva la informalidad está en otra parte de la estructura económica de este país. No es un instrumento para que más mexicanos estén o no estén en la formalidad o en la informalidad, es un instrumento para garantizar un derecho humano, un derecho social universal, y creo que si confundimos el diagnóstico, podemos confundir la instrumentación de política pública para resolver cada uno de los problemas. No quiere decir que no haya un problema con la informalidad, nada más no le achaquemos ese asunto al Seguro Popular, que ha venido a contribuir en una mucho mayor igualdad en la protección de derechos humanos. Al respecto, Salomón, afortunadamente ahora ya tenemos información en México de lo que hace el gobierno en los distintos ámbitos, y eso permite ir midiendo la efectividad de cada uno de los programas. Con respecto al Seguro Popular, comentando el otro día, algún investigador me decía que los estudios que él había realizado mostraban que el Seguro Popular no ha reducido el gasto de bolsillo de la gente. Es decir, las personas gastan en salud una cantidad que no es muy grande en México, pero gastan esa cantidad, y que desde la aparición del Seguro Popular esta cantidad no se ha reducido, y de ahí concluía el seguro no funciona. ¿Cómo medimos bien al Seguro Popular para ver cómo funciona y cómo no podría estar funcionando? ¿Qué falla? Efectivamente, yo creo que no se puede mejorar lo que no se mide, no se puede modificar lo que no surte evaluaciones de impacto importantes. Por eso, el año pasado el Seguro Popular financió a más de 116 investigadores nacionales y del extranjero que hicieron una gran gama de evaluación alrededor del Seguro Popular, desde la parte de mercados laborales hasta cosas como la frecuencia de hepatitis C en el país para ver el posible financiamiento del tratamiento. En el medio, una de las partes por las que fue creado el Seguro Popular en sus razones prácticas fue para reducir el gasto de bolsillo y para reducir sobre todo, Macario, el gasto catastrófico. Exacto. Es decir, el gasto empobrecedor. Existe un tipo de pobreza en nuestro país que es endémico, es decir, padres desnutridos, hijos desnutridos, padres con menos años de educación, hijos con menos años de educación, pero existen quizá 2 momentos que empobrecen a una familia por completo. Un desastre natural, ¿no? De un día a otro puedes perder todo, y un evento catastrófico en salud. Un cáncer en una familia que no tenga un mecanismo para financiar el cáncer, casi cualquier nivel socioeconómico truena. El gasto empobrecedor se ha reducido casi 30% a partir de la entrada en vigor del Seguro Popular, esto ya con datos específicos. Te pongo un ejemplo y me parecen relevantes. Antes de que se financiaran todos los cánceres de mama, una de cada 4 mujeres con un tumor de mama abandonaba el tratamiento por problemas financieros. Hoy la tasa de abandono es menor al 2%. O te lo pongo en términos de las leucemias linfoblásticas agudas en niños. Un niño que no tenía seguridad social y tenía una leucemia tenía 70% de probabilidad de fallecer. Y esto era porque más de la mitad de los niños abandonaban el tratamiento por problemas financieros. Hoy, tan solo 3 años después de que se implementó todos los cánceres en menores de 18 años, 7 de cada 10 niños sobreviven. Y en ese sentido, creo que el impacto del financiamiento se ve muy claro. Ahora, en el gasto de bolsillo pasa una cosa muy interesante que todavía no te podría dar una respuesta contundente. Lo que te puedo decir es que se ha cambiado esa lógica. Antes era 55-45 gasto privado versus gasto público. Hoy es al revés. Hoy es entre 40-48 gasto privado versus gasto público, que ya es más. Sí. Lo que te puedo decir es entre el privado y el público hay casi 1.5% del PIB adicional en inversión en materia de salud. Y en ese sentido hay mucho mejor salud, hay mucho más salud. No podemos medir la parte de gasto de bolsillo y gasto privado de manera aislada. Lo que hay es un impacto real, contundente en materia de salud y de aseguramiento para las familias. Salomón, una parte fundamental del funcionamiento del Seguro Popular es el papel de los estados. ¿Qué tan diferente es la participación?
entendemos que es crucial porque ellos están en contacto directo con la población, pero entendemos también que no todos jalan al parejo. A ver, Ernesto, y voy a ser en esto muy claro. Desde 1997 la salud está descentralizada. Es decir, los responsables de la atención, la proveeduría del servicio médico de los mexicanos recae en las entidades federativas. Y en ese sentido sí hay gran heterogeneidad. Es decir, el afiliado del Seguro Popular de un estado y de otro no necesariamente recibe la misma calidad de atención. Y ese es uno de los grandes retos. Hoy el financiamiento ya es homogéneo. Claro. Hoy no hay estado que reciba más que otro, sino por el número de afiliados que toca atender. No hay que en una entidad por un cáncer de mama o un cáncer cervicuterino se reciba más que en otro, se recibe la misma tarifa para atender ese cáncer y tenemos que seguir trabajando en la calidad, en la heterogeneidad. Y creo que ahí hay dos cosas que tenemos que seguir hilando muy fino. Uno, tenemos que mejorar la gerencia y la administración de los servicios, es decir, nos tenemos que volver mejores administradores, tenemos unidades grandísimas, maravillosas, saturadas en las mañanas y vacías en las tardes, porque el médico legítimamente va a buscar la consulta privada. Tenemos que encontrar mecanismos que incentiven al médico a quedarse, que esté donde queremos o lo necesitamos como país. Y por otro lado, necesitamos volver forzosamente al afiliado al Seguro Popular mucho más exigente de su derecho. Mejor consumidor. La salud fue siempre como una dádiva, una caridad, hasta era la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Hoy que es un derecho, tenemos que decírselo todo el tiempo a los afiliados para que exijan la calidad y la calidez que se merecen. Finalmente, Salomón Chertorivsky, cuando llegas a la cobertura universal, ¿qué haces? ¿Ya? ¿Cierras el changarro? ¿Ya? ¿Se acabó? Yo creo que hay, te diría, tres grandes temas. Uno es cómo vamos a seguir formando un sistema universal de salud, es decir, para evitar estas distorsiones, cómo vamos a lograr crear a un solo financiador de la salud, cómo vamos a hacer que el financiamiento que va vía impuesto a la nómina, en fin, logre una sola lógica para que haya un solo financiador en el país con un paquete homogéneo que le sirva de manera equitativa a todos los mexicanos. Ese es un siguiente gran paso. Segundo, necesitamos seguir trabajando en esto que hablaba con Ernesto de la gerencia, la administración. Podemos y debemos tener un sistema mucho mejor administrado. Y tercero, y me parece fundamental, necesitamos virar de lo curativo a lo preventivo. Y no es un eslogan, lo hemos hecho en algunos pedazos, pero todavía nos falta muchísimo para que el mexicano vaya temprano al médico, que todos hagamos lo que nos toca a nosotros en materia de salud. No es nada más el médico y la enfermera y las autoridades, es cada uno lo que nos corresponde. Hoy el 9% de la población es mayor de 60 años, en 2040 va a ser el 25%, en 2030 1 de cada 3 mexicanos. Si hoy, con ese cambio demográfico y con el tipo de enfermedades que hoy tenemos que atender, si no viramos a lo preventivo, y no es un eslogan, no hay recurso y no hay sistema de financiamiento que aguante. Entonces, consolidar el sistema universal con un financiador, mejorar la gerencia y la administración y virar de manera efectiva de lo curativo a lo preventivo. Salomón Chertorivsky, comisionado nacional, ahora sí, del Seguro Popular y lo que se le añada en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En días pasados, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un exhorto para realizar un periodo extraordinario de sesiones. El objetivo, aprobar las reformas política, laboral y alguna otra. Por supuesto, nombrar a los 3 consejeros electorales que faltan. El PAN en la Cámara de Diputados afirmó que el país tiene prisa en que sean aprobadas las reformas pendientes. Sin embargo, será hasta el próximo martes 28 que se llevará a cabo la siguiente reunión plenaria de la Junta de Coordinación Política, en donde esperan discutir los informes enviados desde las comisiones. Periodo extraordinario, por supuesto, después del 3 de julio, una vez superada pues la meta de la elección en el Estado de México, en donde, pues a menos que suceda algo extraordinario, el PRI triunfará. Hay otras 2 elecciones ahí en paralelo que pues difícilmente se las podrán quitar al Revolucionario Institucional, aunque podría haber alguna sorpresa, fundamentalmente en Nayarit, que es el único lugar en donde está ahí más o menos la disputa. Lo cierto es que por un lado el PRI dice, yo no tengo prisa, y los panistas dicen, sí, sí hay prisa.
¿Hay la posibilidad de un periodo extraordinario? Lo hay, el problema es qué temas y cuáles reformas se van a tratar. Sí, en el exhorto que envía el presidente pone los 9 temas que a él le parecen relevantes. Está la reforma laboral, la reforma política, el nombramiento de los consejeros del IFE, esta reforma de alianzas público-privadas para la inversión, la de la ley de seguridad nacional. Todas estas iniciativas o leyes que se están discutiendo tienen sus detalles por los cuales no fueron aprobadas en tiempo. Una de ellas muy importante, la Ley de Seguridad Nacional, se complica ahora después del tema de Hank, porque pues no nos queda claro si el ejército entró a la casa del señor Hank efectivamente en flagrancia o si lo hizo de manera ilegal. La Ley de Seguridad Nacional precisamente lo que hace es reglamentar el funcionamiento del ejército en ese tipo de funciones. Si no están actuando bien, pues entonces entra la duda de para qué pues se reglamenta. Entonces me parece que la Ley de Seguridad Nacional se pone un poco más en duda de lo que ya estaba por esta razón. La laboral se había pospuesto porque, bueno, pues es del PRI exclusivamente, estos tomaron un cachito de lo que el PAN había propuesto, nada más la parte que les gustaba, y se había pospuesto para esperar a la elección del Estado de México, entonces posiblemente salga. Y la otra cosa que debería salir ya con cierta urgencia es el nombramiento de los 3 consejeros que faltan en el IFE. Debían haberlos nombrado hace mucho, no lo hicieron. El IFE está funcionando con solo 6 de los 9, lo cual, pues dado que es un número par, ha llevado a empates en decisiones, no se han podido tomar. Urge que estos 3 personajes estén nombrados antes del 1 de octubre, que es el inicio formal del año electoral, pero de preferencia, bueno, pues que los nombraran en este periodo extraordinario. Entonces, ojalá salga para que puedan tomar algunas decisiones. No, y además urge porque requieren un periodo de capacitación. Tú no puedes entrarle de lleno a un proceso electoral como el que vamos a tener en el 2012 sin tener absolutamente ningún piso, ninguna base, conformar tu equipo y entran. Bueno, los 6 que están ahorita están sobresaturados de trabajo en ciertas cosas, independientemente de que empaten o no empaten, no se ha dado el caso, hasta ahorita ha imperado la razón en ese contexto. El problema de fondo es cuánto tiempo te vas a llevar a capacitarlos y por eso verdaderamente urge el nombramiento de estos 3 personajes. Yo te diría, cuando alguien tiene prisa y alguien no, me suena mucho a un mercado económico y el tema es el costo. ¿Qué precio está exigiendo el PRI para poderle entrar a, 1, hacer el periodo de extraordinario de sesiones y 2, cuál va a ser la temática? Porque una vez que se entre y no se apruebe nada, va a ser con un costo terrible para la Cámara de Diputados en lo general, para el PRI en lo específico, si no se llega a aprobar absolutamente nada o muy por abajo de las expectativas de lo que se requiere. Para nadie es un secreto que estas reformas le urgen al país, la de seguridad, la de la laboral, que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo, y desde luego la política, que es la que podría desenmarañar todo esto. El tema es qué van a exigir a cambio, y eso no está puesto sobre la mesa, al menos no abierto al público en su conjunto, y desde luego tendrá que ver muchísimo todo lo que va a venir en el proceso electoral al 2012. Ahora, el tema fundamental aquí en la reforma política es que si se entra a discutir el asunto de candidaturas ciudadanas, de lo que serían los distintos cambios que tendría el proceso electoral, ya esto ya no se aplicaría para el 2012, aunque haya ahí una propuesta de Santiago Creel de tratar de modificar un artículo constitucional o un transitorio que permitiese esto. Yo creo que al PRI lo que menos le interesa en este momento es que las reglas del juego cambien, porque con estas reglas ha conseguido triunfos importantes. Ellos tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y difícilmente veremos una modificación en ese sentido, por lo menos no para la elección de 2012. Una buena muestra de que no quieren hacer nada, primero es que van 2 años y no han hecho nada, pero adicionalmente ahorita las comisiones que tienen las iniciativas de ley para discutir y para hacer sus dictámenes, pues no los han hecho. No se han reunido ni siquiera buena parte de estas comisiones, entonces no se puede llamar a un periodo extraordinario sin tener los temas ya claramente que se van a discutir, y estos temas exigen estos dictámenes, y como no los hay, pues tampoco se puede andar llamando al periodo extraordinario así nada más. Entonces falta ver si en estos días de aquí al fin de mes pueden empezar a reunir las comisiones y sacar algún dictamen. Yo no creo que la reforma política sea algo que les interesa mucho. Me parece que si sale la laboral y los consejeros del IFE estamos del otro lado, las demás yo no creo que vayan a salir. Ahora, ¿por qué la prisa del PAN? Básicamente yo concuerdo con Macario, es por la parte económica. Viene un periodo de desaceleración
y necesitas la reforma laboral para mandarle una señal a los mercados internacionales de que las cosas van empezando a cambiar en México. Ya tenemos la de competencia económica, ahora viene la laboral, y eso sin duda alguna te podría generar puntos a favor en el ranking de competitividad para atraer más inversión extranjera. Les quedan 18 meses para que la situación económica verdaderamente empiece a caminar, y las señales internacionales son muy buenas, y por eso esa prisa para que las cosas funcionen y funcionen rápidamente. Ahora, en todo caso, lo que sí sucede en este momento es que el proceso de decisión, de toma de decisiones, tiene que ver con un cálculo para cada uno de los partidos. Si durante todo el sexenio estuvieron los priistas, los panistas y el PRD jugando a qué le doy, qué le entrego al gobierno para que de alguna manera pues, pueda funcionar, pero que esto no se convierta en un activo que le permita ganar la elección próxima. Los priistas estarían jugando básicamente a que el barco siguiese funcionando, ahora sí que con su propio radarcito, que no se pierda, con la inercia propia del movimiento, pero cualquier reforma que finalmente aparezca o se apruebe, difícilmente, dicen los priistas, se le puede pues otorgar un reconocimiento plural total. Difícilmente alguien que no sea el propio gobierno sería directamente el beneficiado, y por eso este tipo de restricciones que se están imponiendo a medida que se acerca el 2012. Esa es una buena excusa. Ellos, reitero, llevan 2 años con la mayoría en la Cámara de Diputados y no han aprobado ningún cambio. De ahí pues uno puede deducir distintas cosas. Una es que no tienen la más remota idea de qué quieren hacer. Otra posibilidad es que sí saben qué quieren hacer, pero saben que eso causaría, digamos, daños a la población y entonces no lo quieren aprobar. En cualquiera de esos dos casos estaríamos hablando de que pues sí es un problema que fuera a ganar el PRI en la siguiente, porque bueno, pues si ya están ahorita y no resuelven, no veo para qué querríamos que estuvieran en el próximo sexenio. Su excusa es, no, sí sabemos qué queremos hacer y son cosas buenas, el asunto es que no las queremos hacer ahorita para que no las coseche el presidente. No vaya a crecer el país. Yo tengo muchas dudas, primero, de que eso sea cierto, y en segundo lugar, me parece que si esa es su decisión, pues nos están usando de rehenes a los mexicanos, porque nos habrían quitado 3 años de mejor desempeño económico, por ejemplo, simplemente para poder ganar la presidencia. Y ese es un costo muy elevado que no se me ocurre por qué tendríamos que pagar nosotros, ¿no? Es jugar con fuego. Además, el mundo se mueve a una velocidad impresionante y muchísimos países han aprovechado de manera sustantiva la crisis económica del 2009 para crecer brutalmente. México es uno de los países que más ha crecido como efecto rebote, fue también de los que más cayó y ese momentum de crecimiento se nos está desvaneciendo precisamente porque no encontramos otra cosa más que el rebote hacia adelante. Necesitamos esas reformas estructurales para crecer, independientemente del color de nuestro corazoncito, sea blanquiazul, o sea tricolor, o sea negro amarillo. El país necesita crecer y generar empleos, de eso no hay ninguna duda. Y es jugar con fuego, tratar de posponerlo en la medida en que el mundo se mueve muy rápidamente y lo que no hacemos nosotros, otro país lo aprovecha. Y eso, reitero, suponiendo que efectivamente quisieran aprobarlas. A mí me da la impresión que lo que quieren hacer es medidas que no van en la dirección positiva y por eso no las quieren hacer ahorita, para que no nos demos cuenta. No, yo supongo que su perspectiva política es muy clara. A mí me parece que saben lo que quieren hacer y lo harán cuando dicen estemos en la presidencia de la República. Finalmente, un crecimiento como se tiene planificado del 4% para este año, 4,5% como se plantee, y de 4% para el siguiente año, les da suficiente material, suficientes fichas Gasolina para pues mantener el camioncito funcionando y a partir del 2012 jugársela. El problema es que quién sabe si ganen, porque ahí sí el asunto volvería a complicarse en el escenario, además, Macario, en donde probablemente en 2012 tengamos otra vez la misma estructuración de un Congreso que nadie tenga mayoría. Sí, un gobierno más dividido, probable, otra vez, nada más aquí lo que estarían apostando probablemente en el PRI es que una vez regresando ellos a la presidencia, podrían volver a tener una estructura autoritaria como la que se tuvo antes, es decir, le harían caso al presidente, a diferencia de lo que hoy ocurre. Yo creo que esa es una apuesta que no nos conviene tampoco. En todo caso, lo que sí queda claro es que para México en estos 2 años la necesidad, de mantener cifras económicas muy buenas en lo macro
es la ventaja fundamental, no la ventaja, sino la condición fundamental para evitar que lo que sucede en Europa y lo que se mueve en todos lados no termine hundiéndote, ¿no? Y esa sería la gran apuesta. Es un riesgo elevado. Sí, es un riesgo por la elevado. dependencia que tiene México, especialmente de Estados Unidos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Europa, Grecia, ahí están las señales de otra crisis económica que podría comenzar dentro de solamente unos cuantos meses. Esto es Dinero y Poder. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el eventual fracaso de los esfuerzos para contener la crisis en Europa puede impactar la economía global si la misma continúa propagándose. El Fondo Monetario Internacional explica que el esfuerzo para contener esta crisis de deuda soberana tendrá un impacto significativo en otras partes, dado el papel de la zona euro en la economía global. Destacó la necesidad de una política cohesiva y de cooperación para contener esta crisis en la periferia y evitar contagios globales. La verdad es que los griegos ahora sí que han hecho una economía chiquitita, quizá de las más pequeñas de Europa, y termina por convertirse en un detonador impresionante. Ni siquiera las amenazas que hubo con respecto a la economía española, la portuguesa, por supuesto, la caída de Islandia y de Irlanda. En el caso griego parece ser que el nivel de contaminación sería mayor y el terror por parte de los mercados de que no consiguiera Grecia pues un rescate todavía mayor está ahí presente, en medio además de enormes protestas por parte de una población griega a la que simplemente pues le están cobrando lo que hicieron los gobernantes en el pasado. Está muy complicado. La verdad es que el esfuerzo que hicieron Francia y Alemania no fue suficiente. Ellos prácticamente absorbieron el 80% de la primera ronda de negociaciones. Lo que se está viendo es que se requiere eso y otro tanto más. Y Francia y Alemania, especialmente Alemania, dice pues que le entren los privados, que le entren los bancos que le prestaron a Grecia a asumir la deuda. Y eso es lo que tiene verdaderamente locos a los mercados, porque a final de cuentas estamos en un contexto de una escasez brutal de recursos, claro. Y con esa escasez todavía le tienes que decir a los bancos, pues te amuelas, tomas la pérdida y eso le deja menos dinero para prestarle a más empresas europeas. La mayor parte de esos bancos nuevamente vuelven a ser alemanes y franceses, que son justo los países que están teniendo, digamos, el mayor momentum de crecimiento y están tratando de jalar a Europa. Quitarle esa fuerza de recursos verdaderamente puede ser, yo diría, detonador de una segunda crisis en Europa, nada fácil bajo el contexto económico internacional. Y la discusión del día de hoy es la posibilidad de que le den un prestamito a Grecia, mayor. 12 mil millones de dólares, no, para llegar de aquí a septiembre. Nada más. Ese es nada más para el verano, se necesitan 100 mil millones para este año, ya el año pasado fueron 110 mil. Que el día de hoy ya los mercados descontaban, estaban en positivo de que el acuerdo se iba a lograr, estos ¿no? 12 mil, sí, Ya o sea, de septiembre sí llegó. Lo que también parece ya todo el mundo estar claro es Grecia va a entrar en default en algún momento. Lo que están tratando de hacer es posponer lo más posible y tratar de acomodar las cosas para que este default sea negociado. O sea, una default suspensión significa de que pagos. no va a pagar. No va a pagar un no cacho. ¿Cuánto cacho y qué día lo anuncia? ¿Y a quién? Ese es el proceso en el que estamos. Es un poco lo mismo que nos ocurrió a nosotros. En 1982 se nos vino el mundo encima, no teníamos con qué pagar. Se cayó el seguimos precio del pagando, seguimos pagando, pero nos tuvimos que contraer los siguientes años. 7 años después es cuando se logra la negociación, esta que los amigos del auditorio recordarán, los bonos Brady, en donde una parte de la deuda mexicana se evaporó, la otra parte la pagamos en efectivo y otra parte se fue más adelante con tasas baratas. Eso es un poco lo que se está tratando de hacer con Grecia, posponer esto para irlo administrando. Pero no importa cómo le pospongas, de cualquier manera los griegos van a tener que trabajar. Y sí es muy malo eso de andarle diciendo a la gente cosas de esas. Es lo mismo que están haciendo ahora en Portugal y en España, y entonces pues, ya están los indignados, se llama el movimiento que hay en España, y están indignados porque efectivamente pues no van a poder vivir como pensaban. Van a tener que trabajar para ganarse la vida durante mucho tiempo y no en los empleos que les gustaban. Es decir, la razón por la cual tenemos un desempleo muy marcado en Europa tiene que ver también con que los jóvenes, hay muchos empleos que no quieren tomar. Lo que quieren es un empleo bueno donde trabajes poquito y te eches tus 3 meses de vacaciones. Y te paguen Esos bien. son los que ya no va a haber. Ahora sí vamos a tener que trabajar pues como se trabajaba cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pues sí es una agresión, ¿no? Es un insulto a la población y están enojados, ¿no? Ahora, uno puede decir, bueno, pues Grecia es chiquito, pues ya que lo dejen que se hunda y que quiebre.
No, el problema es que se están jugando a la Unión Europea en su conjunto. A la zona euro. A la zona euro como tal. Si se desmiembra uno, la posibilidad o probabilidad de que también caiga inmediatamente después Portugal, Irlanda y eventualmente España los tiene aterrorizados, porque le han invertido más de 40 años a solidificar la Unión Europea y que actúe como un solo país. Y la competitividad que le ha dado eso, el desarrollo tecnológico, la teoría del conocimiento, ha sido brutal en muchísimos mercados. Mucha de la producción alemana, por ejemplo, automotriz, se hace en Grecia. A Alemania no le conviene que quiebre Grecia. Y mucha de la producción francesa, ciertas partes de muchísimos productos, se hace en Portugal. Tampoco le conviene a Francia que quiebre Portugal. Han desarrollado de una manera esta integración económica que va mucho más allá de la que nosotros conocemos con Estados Unidos y con Canadá. Evidentemente estamos muy integrados en ciertos procesos productivos, especialmente la automotriz, pero ellos tienen libre movilidad laboral, toman inclusive decisiones políticas. Pues son la misma moneda, ¿no? Por acabar con de entrada, unión monetaria. Y en ese contexto, echar para atrás una cuestión de esta naturaleza les va a significar un costo enorme, y eso es lo que no quieren. Hay quien insiste en que, bueno, pues este es el fin de lo que sería un proyecto comunitario de una sola moneda, por lo menos, bajo el principio de que pues no hay un control sobre la responsabilidad que tiene cada uno de los estados. O sea, Grecia y España y Portugal gastaron mucho más de lo que tenían y no hubo quien los parara. Se dice, bueno, pues la salida para Grecia le conviene salirse de la zona euro, o sea, abandonar la zona euro y finalmente volver a instaurar una moneda propia que pueda devaluar y a partir de eso comenzar otra vez a funcionar. Un poco otra vez comparando con lo que pasó en México en 82, ese fue parte del ajuste. Nosotros devaluamos el peso de manera brutal y eso fue lo que pues resolvió el asunto, nos empobreció a todos los mexicanos, porque lo que había ocurrido es que los años previos, los 12 años anteriores, habíamos vivido muy por encima de lo que producíamos. Entonces, pues había que pagar lo que habíamos gastado de más. Este ajuste cambiario permite hacer ese proceso sin necesidad de andar aumentando impuestos o reduciendo gasto directamente. Se ajusta todo al mismo tiempo con la devaluación. Eso no lo puede hacer Grecia. Entonces tiene que hacer las medidas mucho más marcadas, un mayor incremento en impuestos, una mayor reducción de gasto, y eso es lo que está golpeando a la población y por eso la población pues está presionando. Yo no sé si el gobierno del señor Papandreou logre sacar todo este proceso o en algún momento caiga, en algún momento del verano o incluso del otoño. Vamos a ver, pero quien quiera que esté en el gobierno va a tener que tomar las mismas medidas. No hay salida, tienen que pagar los excesos del pasado. Ahora, un punto importante que mencionabas es no hubo quien los parara, al contrario. Ellos mismos incurrieron en la irresponsabilidad de prestarles el dinero, no durante un año, durante más de una década. Parte de la integración original era agarrar a todos estos países de menor desarrollo relativo y financiarles sus proyectos de infraestructura. España, antes de entrar a la Unión Europea, pues era un país relativamente subdesarrollado, y después de entrar a la Unión Europea, durante 5 años consecutivos se construyeron unas carreteras y unos aeropuertos y unos ferrocarriles impresionantes precisamente para integrarlos. Después de eso, vino un periodo masivo de préstamos de los países más desarrollados para desarrollar su sector vivienda, y ahí los consumidores empezaron a tener excesos brutales, igual que los griegos, igual que los portugueses, que no se vinculaban con su ingreso y que alguien tenía que financiarlo. ¿Y quién lo financiaba? Los propios bancos franceses, alemanes, en el contexto de decir, pues ya no son españoles, son europeos, ya no son griegos, son europeos. En el caso de Grecia, la excusa es que el gobierno griego estaba llevando las cuentas de manera ficticia. Ahí sí hay una irresponsabilidad gigante. Sí, pero ese fue el gobierno griego, no es que los bancos alemanes y franceses estaban tirando dinero, los griegos los engañaron. Pero es otra vez el mismo dilema que tienen estos países que se unifican, que es hasta dónde se establecen controles que te permitan evitar que alguien te falsifique documentación, te cree un determinado escenario que eventualmente te explota. Es finalmente un fraude lo que están haciendo en el marco de un proceso de unificación que parecía pues una gran maravilla y que hoy precisamente por eso empieza a ser cuestionado en muchas partes. Sí, pero son cosas que pueden funcionar y el mejor ejemplo de que eso funciona es Estados Unidos. Estados Unidos es en realidad una especie de gran confederación de estados en donde cada uno de ellos funciona distinto, tienen moneda común, pero son verdaderamente autónomos, entonces se parecen mucho y yo creo que sí es factible que el euro siga sobreviviendo. Esta crisis va a servir para ordenar
a la raza, y yo me imagino que para los próximos años tendremos una Europa bastante más sólida. Tiene que pasar tres cosas. Tienes que verdaderamente hacer un ejercicio de marcar cuáles son las responsabilidades de los secretarios de Hacienda y de los gobiernos. Tienes que, sobre esa base, decirle a estos cuates, pues ahora pagan los culpables. Y tienes que definitivamente decir hasta dónde tiene que llegar la autoridad de la Unión Europea por encima de la autoridad y de la soberanía de los propios países para decir, no puedes tener un déficit superior al 1%. Y a ver cómo le haces, man. Ahora, a partir de esta crisis, esta realidad en donde el problema central parecería ser un problema de liquidez, de falta de recursos, tienes el escenario en donde los norteamericanos y buena parte de países emergentes tienen mucha liquidez y una sequía enorme en el lado europeo. ¿No habría la posibilidad de encontrar? Que les pasen una Pues lana. es justo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que esto tiene que ser un ejercicio consensado y denme chance de prestarle más a los europeos, y entonces las otras economías emergentes dicen, oye, no la mueles, claro. Ellos ya están más desarrolladitos, me toca la lana a mí. Para eso ayudaría mucho que fuera el próximo director gerente del fondo una persona de los países en desarrollo, o sea, como Agustín Carstens, porque si es la francesa, pues todo el mundo va a decir, ¿y por qué le vamos a estar prestando a Francia, perdón, a España, Portugal y a Grecia para que le paguen a los bancos franceses? No, entonces yo creo que les convendría, no lo van a hacer, pero les convendría. Habría que ver qué hacen los Estados Unidos, que también por lo pronto están prestado viviendo al fondo, porque por lo pronto también su proceso de recuperación económica ya se atoró, ¿no? Así es. Y bastante ahí y es el mismo problema, exceso de gastos, y no quieren pagarlos, los van a tener que pagar. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Radio digital, la transformación en los medios de comunicación en nuestro país, algo que pues no se ha dado y dicen es urgente que ya comience este proceso de transformación. Esto es Dinero y Poder. El pasado 16 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la política por la que se adopta el estándar digital en la radio. El presidente Felipe Calderón anunció que a partir de esa fecha todos los radiodifusores que así lo deseen podrán iniciar el proceso de migración a la tecnología digital con el estándar IVOC. Con esta tecnología, las estaciones de AM se podrán escuchar como FM y las de FM con sonido similar a las de un disco compacto. Además, las estaciones de FM podrán transmitir hasta 4 señales adicionales en la misma frecuencia, enviar imágenes, textos y otros contenidos. Bueno, es prácticamente la revolución en términos de lo que podríamos llamar esta necesidad que se tiene de aumentar las opciones. Más allá de las cuestiones técnicas que vuelven, por supuesto, mucho más, con mayor calidad las transmisiones, el hecho es que se intenta imponer lo que sería un proyecto de competencia, que si bien es cierto que en la radio mexicana no se tienen, digamos, los niveles de concentración que se tiene en televisión, por ejemplo, o en televisión restringida, sí este tipo de apertura daría la posibilidad real de generar esto, ¿no? Algo que ya en Estados Unidos se ha comenzado a echar a andar, estas radios digitales que van a ser la misma revolución que cuando llegó la FM, los radios eran de AM, ¿sí? Y hubo que ir poco a poco sustituyendo este tipo de aparatos, pero sin duda, no solamente la calidad, sino el hecho de que en cada frecuencia puedas tener 4 o 5 opciones, transforma totalmente la radio en México. Sin lugar a dudas, muchos viejitos como nosotros recordarán en los autos, los radios eran de AM cuando yo era niño. Esto que estamos viendo, este avance tecnológico, lo que permite es incrementar al mismo tiempo calidad y cantidad. Es decir, va a mejorar la calidad de las transmisiones, pero al mismo tiempo es tener una mayor cantidad de estaciones funcionando. Ese era un problema que teníamos en varias regiones en México, que ya no tenías lugares para meter más estaciones. No, pues ahora donde hay una estación va a haber 4 y puedes tener estas distintas opciones. Una mismo emisor puede poner una estación de pura música y otra de radio hablada, por ejemplo, aprovechando su mismo espectro. Ahora, esto requiere los receptores nuevos y esto va a ser un proceso que va a tardar. En Estados Unidos, que este mismo estándar se empezó a utilizar ya hace pues, más de una década, el avance que ha tenido esto es relativamente pequeño. Entiendo que por ahí del 20% de los consumidores estadounidenses tienen este tipo de radios. No ha llegado en su totalidad. México llega pues 10 años tarde en este proceso, igual que llegamos tarde en el asunto de la televisión de alta definición, la televisión digital. Todavía no podemos arrancar porque la Suprema Corte tiene detenido el
asunto porque los diputados se quejaron, que otra vez necesitas un decodificador que permita hacer la traducción. Estos avances tecnológicos, reitero, permiten más calidad y más cantidad, y entonces deberíamos tener una mayor competencia para que todo funcionara. Y esta última parte de la competencia es donde estamos un poco atorados. ¿Quién sabe? La verdad, el desarrollo tecnológico sin duda alguna es un elemento fundamental para vencer o cambiar estructuras anteriores. En este caso, no necesariamente se van a romper las estructuras, si quieres, no tan monopólicas como lo puede haber en la televisión, pero sin duda alguna tienen una concentración muy elevada en la parte del radio. A final de cuentas son entre 7 y 11 diferentes personas las que controlan la mayor parte de las radiodifusoras a nivel nacional, y yo te diría, este avance tecnológico debiera de ser una manera de generar muchísima más competencia. Es el caso de Estados Unidos a nivel regional, a nivel de ciertas localidades en nuestro país, se podría generar un esquema mucho más competitivo. No está garantizado, pero sí es un paso fundamental para que se pueda dar. Se ha dado en muchísimos otros mercados. Los avances tecnológicos rompen monopolios, eso está clarísimo. El monopolio que tenía la IBM con la revolución que trajo la Mac y trajo por sí sola competencia en los mercados. Pero no solamente te rompe la competencia, la estructura monopólica, te obliga a ofrecer mejores servicios a los radioescuchas. Y eso es fundamental, porque ¿de qué se trata la competencia? No nada más de que haya más cuates, sino de que los consumidores efectivamente reciban un mejor producto a un menor precio. Ese es el corazón de la competencia. Y la tecnología ayuda, pero no es suficiente. El otro punto es que pues hay que apostar también directamente a que este tipo de modernización se dé en tiempos cortos, relativamente cortos. Porque lo que se dice es, si no tenemos esta expansión en los próximos 10 años, para cuando llegues, todo el modelo que estás ahora armando va a ser totalmente obsoleto. Ese es el problema de la temporalidad de las tecnologías. Lo que tardó en pasar de AM a FM, y el FM pasó muchísimo tiempo, llegabas tarde y no pasaba nada porque estabas al mismo nivel. Ahora ya no. Si tú te tardas 10 años o 15 años en llegar directamente a radio digital o a televisión con todas las características que se está planteando, para cuando ya llegues, toda tu inversión y todo lo que hiciste será totalmente obsoleto. Y esa es también otra parte del tiempo que se requiere para instrumentar, y el problema de la competitividad, que finalmente te saca totalmente del mercado si no le echas velocidad. Sí, es un asunto bastante complejo, porque el modelo de negocio de las telecomunicaciones, de los medios de comunicación en México, tiene que ver con los anuncios, los anunciantes. Y esto depende de cuánta gente está escuchando y de alguna manera que tengas para medir este rating, o como le quieran decir. Ahora tú puedes hacer programas de televisión, de radio, o lo que tú quieras en internet desde tu casa, prácticamente sin inversión, es decir, no tiene nada que ver con lo que costaba antes, y uno puede poner ahí en algún blog o algún espacio en internet, pues un programa como el nuestro que estamos haciendo ahorita. El asunto es, ¿y eso cómo lo conviertes en un modelo de negocios? El problema que tiene internet es no ha logrado generar este flujo de recursos. Esa va a ser, me parece, la gran carrera que vamos a ver en los próximos 10 años. Por un lado, los medios de comunicación tratando de aprovechar su conocimiento del mercado de comunicación y de publicidad, compitiendo con un montón de opciones independientes que están surgiendo por otro lado gracias a las virtudes tecnológicas. Y honestamente no se me ocurre cuál va a ser el modelo que va a funcionar al final, porque pues no puedes sobrevivir sin tener estos recursos de publicidad, pero tampoco puedes dedicarte por completo a la publicidad y tener un contenido que la gente no compre. Ahora, un ejemplo perfecto de estos y de la complementariedad que puede haber entre diferentes medios son los teléfonos celulares. Si hay alguna tecnología que vaya avanzando de manera asombrosa, digo, al año de que compraste un celular ya no sirve, ya salió una nueva tecnología, ya cambió, pero una gran parte de los teléfonos celulares traen ya incorporado un radio. Y ese radio, que lo vas a tener ahí permanentemente porque es además tu teléfono celular, va a ser el perfecto complemento de esta nueva tecnología digital. ¿Hasta qué punto va a haber esta compenetración de nuevos competidores en el mercado con diferentes tipos de proveeduría? Pues va a ser muy interesante, y por eso precisamente ya pues no necesariamente va a ser triple play, va a ser cuádruple play, o van a ser una serie de tecnologías
que fluyen de manera unívoca en todos los ámbitos de las personas. Y de hecho no solo radio, sino televisión en celular. Y para esto requieres esta red 4G que en México nunca se terminó de instalar, pero que ahora probablemente se empiece a avanzar más rápidamente porque ya tenemos ley de competencia. Y ahora sí se puede castigar a los que actúan con prácticas monopólicas, y al menos en el lado de los teléfonos ya empezaron a caer los golpes. Entonces yo no dudo que se empiecen a poner las pilas los señores dueños de esto y empiecen a moverse. Vamos a tener un flujo a la convergencia en todos los servicios, estos cuádruple o quíntuple o lo que quieras play, para poder Pero no te preocupes, para cuando ya tengamos 4G ya va a ser obsoleta, porque ya va a haber 5G. Al ritmo que vamos. El problema de la temporalidad, y el otro asunto es la entrada siempre de nuevos jugadores. Sí. Hoy tienes toda una estructura. Es cierto, contenidos, pero también los jugadores que en radio son las mismas familias que ya han ido creciendo, han ido teniendo su propio modelo, pero que se necesita hoy que entre otro tipo también de radiodifusor que esté dispuesto a arriesgar y a lanzar contenidos en otra dimensión, y creo que esa es la parte que todavía le falta a esta industria, ¿no? Sí, pero me parece que los avances tecnológicos juegan a favor en la dirección que vamos, y el gobierno está reaccionando, aunque no sea la velocidad que hubiéramos querido. Tampoco van tan lento, ¿no? Muy bien. Ejemplos específicos de esta frescura pues están en las universidades. Es una radio independiente que está ahí, que necesita un canal para salir y que lo escuche todo el mundo, de altísima calidad y buen contenido. Muchísimas gracias, Macario Schettino, Ernesto Cervera. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio, también en la radio Noticias MBS, de 5 a 7 en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.